Bueno, y no podemos evadir el tema económico todas las semanas, tenemos que hablar un poco de lo que ocurre con nuestra economía, porque evidentemente hay mucha preocupación en la gente. Esta semana particularmente, con un nuevo aumento de los combustibles, empezamos a notar que hay menos autos circulando por la ciudad de Córdoba. Y esto ocurre evidentemente también a lo largo y a lo ancho del país. Ya para sacar el auto y hacer 10, 12, 15, 20 cuadras, ya la gente lo piensa dos veces porque realmente es un insumo, es un ítem, digamos, que suma realmente, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener un auto? No solamente el combustible, los peajes para ingresar y salir de la ciudad, el seguro, el impuesto del dominio, el doble impuesto al dominio, ¿no? Vino alguna vez y se quedó en la provincia de Córdoba. Algún día vamos a hacer un análisis correcto, concreto de ese tema. Pero para presentar a Héctor Paglia, hablar un poco de economía y a ver si hay algún tipo de medida superadora, dónde podemos ir, presentamos el tape con un tape y después hablamos con él. Estamos desde hace rato discutiendo, negociando con los distintos actores del Congreso para que la Argentina tenga un presupuesto. En general, la oposición ha mostrado mucho apoyo a la gobernabilidad y tener un presupuesto tiene que ver con eso, con la gobernabilidad. Sobre todo este presupuesto, ¿no? Que tiene además la característica de ser un presupuesto que equilibra las cuentas públicas, a partir del cual el Estado Nacional va a dejar de vivir de prestado. Bueno, Héctor Paglia, qué gusto. Igualmente. Siempre es un gusto, Héctor, ¿eh? Bueno, arranquemos felicitándote por Muchas el premio gracias. recibido, ¿eh? Muchas gracias. Es importante porque, bueno, hay muchos programas periodísticos de opinión y debate en la provincia de Córdoba y que nos hayan elegido como el mejor o el más representativo, para nosotros es un gusto, un orgullo realmente. Bueno. Gracias a toda la gente, fundamentalmente, que está del otro lado y nos hace el aguante desde hace tantos años. Bueno, Héctor, a ver, ¿por dónde arrancamos? Debutó, por ejemplo, la banda cambiaria del dólar esta semana. Debutó, yo diría, en términos más amplios, una durísima política monetaria, valga la redundancia, de esencia netamente monetarista, en donde el gobierno ha optado poner como premisa el equilibrio del mercado cambiario y para ello ha recurrido a un mecanismo que indudablemente va a traer consecuencias muy duras en la economía real. Esta semana se han licitado letras para absorber liquidez por más de 450.000 millones de pesos, que para que la gente tenga una idea... Sí, para que lo entienda en lenguaje sociable. Para que la gente tenga una idea, el Banco Central asume pagar de acá 7 días sobre eso, sin tener en cuenta lo que venía de antes, prácticamente 6.500 millones de pesos en materia de intereses. O sea, que el déficit... ¿En cuánto tiempo? En una semana, en 7 días, pues son colocaciones a 7 días. 6.500 millones de pesos. 6.500 millones de pesos. Entonces esto genera, lógicamente, ha generado una baja en el tipo de cambio, producto de que como estas letras no son para el público en general, sino que son exclusivamente para los bancos ven acá una oportunidad de una bicicleta financiera, claro, para no utilizar términos más complicados, en los cuales cuando decidan la van a desmontar y se van a encontrar con los dólares seguramente para poder volver, claro, a moneda. Y esto es solo para grandes ahorristas, no puede ir doña Rosa a comprarle No, es para bancos. Es para bancos. Son solamente para bancos, o sea, únicamente le puede suscribir el sistema financiero. Pero ¿qué quiero decir con esto? Esto significa dar un golpe tremendo a las empresas. Uno hablaba con empresarios pyme, con empresarios de medianas empresas, y lo hemos escuchado expresado en la reunión del G20 de empresarios en Buenos Aires, la preocupación que con tasas que llegan prácticamente al 80, 90, 100% anual es imposible producir. ¿Cómo salimos de este brete? Porque hacemos muchos diagnósticos, ¿no? Pero la gente dice, y hay algunos que, me parece, de la misma manera tenemos grieta Macri-Cristina, hay una grieta populismo o esto, no hay otra. Esto lo ven en las redes sociales, ¿no? Digo, bueno, tratemos de levantar la vara un poco. ¿Cómo? ¿Hay dos opciones nada más? ¿O el populismo de Cristina o esto? ¿No hay otra opción? Yo creo que este es el eje. Lo que vos estás planteando, Beto, es el eje de la discusión a dar hacia el futuro. Acá es una falsa dicotomía que es o esto, o si no, somos Cuba o somos Venezuela. Hay que ir incluso a lo que hoy mismo está haciendo Estados Unidos, en poner en marcha su sistema productivo. Y para ello hace falta dos grandes ejes. Una reforma tributaria que realmente premie a la producción, que produzca un shock de política,
que realmente no discrimine al empresario que tome mano de obra, sino que trate por igual a todos los factores de producción y de esta manera incentive el crecimiento de lo que es la esencia del aparato productivo, que es el empleo. Y por otro lado, una política muy clara de inserción en el mercado internacional. Esta semana nos hemos enterado que prácticamente sin tener ninguna consideración de este tipo, la Cancillería, por una razón de costo, ha decidido cerrar embajadas, cerrar delegaciones, lo cual es totalmente pernicioso. Acá lo que hay que hacer es definir 4 o 5 cadenas de valor donde la economía argentina realmente tenga competitividad, realmente pueda salir al mundo y a partir de esas cadenas ponerse a negociar con los distintos bloques comerciales que hay en el mundo y poder precisamente establecer un shock de exportaciones, que es lo que generaría divisas sin tener que estarlas prestando. Ahora, ¿cómo lo hacés con esta alta inflación, sin crédito? Porque si de algo se quejan, a ver, empresas señeras como la láctea, esta semana nos enteramos que está pasando por una difícil situación, detrás el tendal, de todo el sector lechero, de muchos productores lecheros, etcétera, etcétera. Y uno se pone a pensar, ¿cuál es el problema? Y el problema es que no tienen cómo fondearse. Serios problemas financieros, digamos. ¿Cómo haces en esta situación para que se produzca este cambio? ¿Cómo no van a tener dificultad para fondearse? Con intereses pero al sistema financiero le conviene prestarle al Estado Nacional, colocar estas letras, tiene riesgo cero, y ya lo hemos vivido en la historia, cuando el sistema financiero ha tenido problemas, han sido los contribuyentes los que han terminado pagando los bonos que el Estado le ha dado a los bancos para compensar la situación. Por lo tanto, hay que cambiar las instituciones económicas. Yo creo que esto requiere una discusión de políticas de Estado y para esto hay que desterrar esta dicotomía que es o monetarismo o Cuba o Venezuela. Y hay propuestas, hay sectores, incluso la política está brindando opciones y alternativas en las cuales se puede trabajar, en las cuales se pueden elaborar programas orientados a estos dos grandes ejes. No es tan difícil, hay que hacerlo, para eso hay que tener voluntad política. Hasta ahora el gobierno de Cambiemos ha demostrado que no tiene esa voluntad política y que lo suyo es netamente financiero y pasa también de lo financiero a una cuestión exclusivamente de marketing. ¿Cómo imaginás los próximos 6 o 9 meses? Dificilísimos, muy duros. Esta política, yo para que la gente recuerde, algunos con más edad, otros con menos, tiene pocos antecedentes en Argentina. El primer antecedente fue allá por 1959 con el Plan Alzogaray, que derivó en grandes conflictos sociales, terminó en el Plan Conintes, en una serie de cuestiones que preferible no recordar, pero que hay que tener presente. Y después en el Plan Primavera, del último tramo del gobierno de Alfonsín, que terminó en una hiperinflación. El primer trimestre del año 2019 va a ser mejor que este, porque ya todo el mundo habla del este semestre va a ser tremendo, ¿no? El que tenemos por delante, los últimos 2 trimestres del año van a ser duros, difíciles. Empezamos a ver algunos brotes nuevamente. Ya no hablan de brotes, cambian los términos, ¿no? Pero hablan de que puede haber una mejoría en la economía a partir del primer trimestre del 2019. Hay que tratar de ver cómo producir la película que realmente cambie esta situación. Parados hoy, con esta política, con estas medidas, con esta trama social que va a ser muy golpeada y que hay que ver hasta dónde resiste, es muy difícil pensar o poner plazos. Yo creo que acá tiene que haber un cambio de voluntad política orientada a poder encontrar un mejor panorama. Si no son apuestas, como la que hizo el gobierno en su momento, cuando hablaba del segundo semestre y después hablaba de la pobreza cero y ahora resulta que los índices de pobreza siguen creciendo y donde tenemos a los gobiernos provinciales con una situación que se va a dificultar fruto de que la nación quiere transferir el costo de esa tarjeta de crédito, como dijimos en un programa, que ha usado el nombre de los gobernadores y que quieren que pague la cuenta. Esto es imposible sostener. ¿Cómo hacemos en lenguaje doméstico para explicarle a la gente algunos términos que están circulando y que la gente dice, a ver, por ejemplo, vamos a secar la plaza de pesos? Y la gente dice, bueno, yo no sé la plaza, pero mi bolsillo se va secando de a poco porque se va licuando el poder adquisitivo del salario. No, seguro, porque pareciera que los pesos solamente el argentino los usa para comprar dólares. Yo días pasados hablaba con un taxista y me decía, yo nunca he visto un dólar. Yo trabajo acá y lo que recaudo es para comer.
y cada vez me alcanza menos porque cada vez menos gente sube al taxi y los costos cada vez me van más arriba. Entonces, esto de secar la plaza, de utilizar estos términos, significa con esta política menos trabajo, menos ingresos y mayor inflación. Bien. Héctor, muchas gracias Al por contrario, haber un estado gusto, con nosotros. como Como siempre es un gusto tratando de explicar y no quedarnos con esto de una cosa o la otra, ¿no? Empezar a buscar alternativas. Seguro. Porque estamos entrampados en este tema de la grieta de un lado o del otro. Y realmente me parece que eso es lo que nos imposibilita justamente salir. Alguien en la historia alguna vez habló de la tercera posición y yo creo que vale la pena reestudiar ese tipo de Habría teorías. que reestudiarlo. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a ver nosotros algunos de los números del impacto que ha tenido la inflación del mes de septiembre, fundamentalmente en los precios de la canasta básica. Aceite de girasol de 54 a 65, 20%. Arroz, primera marca, 1 kilogramo, 10%. Azúcar, de 1 kilogramo, 13%. Café molido, de 1 kilogramo, 16%. Carne, pulpa, cualquiera de las pulpas, la más común es 17% aumento. Vamos a ver otra placa. Fideos, miren, fideos, 40% de aumento. Eso es el precio del trigo, commodity obviamente, y los precios que se van realmente muy arriba. Huevos la docena 6%, leche en sachet 10%. Esto es solo mes de septiembre, ¿no? Pollo 1 kilogramo, 7%. Yerba mate, 1 kilogramo, 7% de aumento. Y vamos a ver algunos otros precios. A ver, todo el mundo tiene un celular. Las subas en las tarifas de celulares. Desde diciembre Movistar aumenta 19%. Plan básico sube de 598 a 719. Y creo que tenemos de alguna otra empresa. Allí está, de las tarifas de celulares desde diciembre, Claro, planes de 370 hasta 1.400 con aumentos que son realmente disímiles de acuerdo al plan que cada uno tenga. El impacto ha sido realmente muy grande en muchos rubros.